mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, programa correspondiente a este 1 de junio de 2026, programa número 15 de la segunda temporada del programa de la Fundación Cáncer. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora al Martín Fierro Latino como mejor canal de streaming, en una tarde rara en la ciudad de Buenos Aires. Está un poco nublado, pero no es, digamos, ese frío de la semana pasada. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte con nosotros con la tarde de Radio Sónica, con la tarde de FUCA Streaming? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28, y si no, directamente lo haces ahí por email a info@fuca.org.ar. Lo podés hacer por Instagram en @fundación_fuca, y si no, también lo haces por Twitch o por las aplicaciones que te dé la radio, que la bajás desde el Apple Store o desde el Google Play. Así que bueno, nada, no estuvimos en vivo en el programa pasado, pasaron unos días, vamos a ir retomando algunos asuntos institucionales, tenemos novedades para comentarle y también tenemos dos invitadas de lujo en el día de la fecha. Está el señor Gonzalo Cabral, que, bueno, no lo sigo viendo así como con un reflejo medio lejano, digamos, pero lo encuentro. Está también la productora y productora ejecutiva Daniela Calegari, un poco agitada porque tuvo algún asunto en la llegada por el tráfico. Ella le gusta llegar más temprano a la radio, pero terminó llegando con la margen suficiente. Están las invitadas, está todo listo hasta las 5. Esto es FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología, y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Pasaron 9 minutos de las 4 de la tarde en toda Argentina. Bueno, está acá la doctora Carolina Chacón. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Guido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están escuchando viendo. Bueno, muy bien, qué gusto tenerte. Vamos a presentar acá a Carolina, médica graduada de la Universidad de Buenos Aires, jefa del Departamento de Radioterapia del Instituto Alexander Fleming, especialista en clínica médica y terapia radiante. También ha realizado en su momento una rotación por la prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos. Es docente universitaria, es un miembro activo de las principales sociedades científicas del país, como la Asociación de Oncología Clínica, como la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica y como la Sociedad Argentina de Cardiología. Ha recibido muchos premios y galardones, por ejemplo, el premio Crila Siemens por la primera experiencia en Argentina de radioterapia intraoperatoria, y además es miembro de una familia muy, muy ligada, digamos, a la oncología, y por sobre todas las cosas amiga de FUCA y colaboradora de siempre de la Fundación, ¿eh? Exactamente. Bueno, y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, pero bueno, arranquemos un poco, Carolina, con esto de, si bien es conocido que quizás creciste en un ambiente vinculado a la medicina, ¿cuándo fue tu decisión propia de decir, bueno, yo también me voy a dedicar? Si hubo un disparador, no lo diste por sentado ya desde muy niña. Bueno, la realidad es que, o sea, te puedo decir cuál fue el disparador exacto, pero es como que, bueno, en mi familia, bueno, mi padre, básicamente, claro. Desde que somos chicos nosotros escuchamos de medicina. Mi padre, como todos saben, pionero en la oncología.
y participábamos activamente desde casa de todo lo que fue su pasión por la oncología, por los pacientes, con tu hermano, con tu papá, acompañándolo a ver los pacientes a domicilio, eran vos nuestras salidas a los sábados. Mirá, lo acompañabas. Sí, nos quedábamos y empezamos a pensar, bueno, ya estará viendo al paciente, estará entrevistando, nosotros éramos chicos, nos quedábamos en el auto. Conjeturabas en el auto cuánto faltaba para que salga y qué bárbaro. Después ya de más grandes empezamos a ir incluso al consultorio, cuando aparecieron las primeras computadoras, a incluir datos mientras él tenía las consultas en un consultorio grande en el Sanatorio Güemes. ¿Y vos cargabas nosotros datos? Cargábamos datos, eso era en vacaciones. ¿Con Matías o con tu...? Matías también iba, sí. Claro, sí. Mi hermana ya no, después fue más chica. Claro. Así que como que estamos empapados, ¿no? Pero, y bueno, yo... Viste que son todos los chicos que dicen, bueno, ¿qué querés ser? ¿Querés ser médico? Bueno, yo quería hacer un montón de cosas. Me gustaban muchas cosas. Yo fui al Nacional Buenos Aires y justo mi camada fue el primer año de ciclo básico. Entonces yo estaba terminando el colegio, tenía que tener 6º año, pero como pusieron el ciclo básico, a los que estábamos en 5º, nos dijeron, tienen que decidir qué quieren hacer, si quieren quedarse en 6º año. Bueno, yo me quedé en 6º año y empecé a hacer un montón de materias del ciclo básico que podía hacer cualquier cosa, que me gustaba biología, me gustaba matemáticas, me gustaba ingeniería, me gustaba un montón de cosas. Pero ciencias duras. Sí, no me gustaba la filosofía, no me gustaban las letras, o sea, sabía, eso no me gustaba. Esa parte ya sabías que no, eso no. Y cuando septiembre, me acuerdo fecha septiembre, nos dicen, bueno, para los de 6º año se terminó el colegio, tienen que poner acá ya mismo qué carrera eligieron, y yo había empezado a hacer un montón de materias. Siempre para seguir, expliquémosle a la gente que quizás no fue a Nacional, siempre como la continuidad natural en UBA, era qué carrera elegís, pero para directo, ir a UBA, no es que exactamente, en este caso no, teníamos que hacer el ciclo básico. Y bueno, me dieron la planilla y yo dije, ¿puedo pensarlo? No, ya tenés que escribir. No. Bueno, y ahí puse medicina. Mirá. Y ahí estoy. Pero bueno, muy orgullosa, ¿eh? No, o sea, pero claro, y además seguramente te da y te habrá dado muchas satisfacciones a lo largo de tu vida. Sí, por supuesto. Sí, creo que, o sea, mi papá nunca fue el que nos dijo, ustedes tienen que ser médicos, sino que al contrario, yo creo que lo que nosotros aprendimos de él fue la pasión, ¿no? Que creo que lo que uno hace y lo hace con pasión con todo, es bueno. A full, claro. Y creo que también lo seguimos. Yo soy médica, mi marido que estuvo acá en el programa. Sí, Daniel, le mandamos un abrazo muy grande. Sí, que es cardio-oncología, él es médico, y nuestro hijo, tenemos un hijo que también está estudiando medicina, así que sigue la familia. Y él sí desde chiquito dice, yo voy a ser médico, así que se ve que la pasión se... Y Carolina, de este paso por Estados Unidos, ¿qué lección aprendiste o qué cosa te marcó? Puede ser también para más, es decir, yo de esto no estoy tan de acuerdo. ¿Qué cosa para vos, hoy mirándolo para atrás, decís, influyó mucho en mi manera de entender la medicina, esto que me pasó allí? Mira, yo hice residencia de clínica médica, cosa que por ahí ahora no es obligatorio, pero a mí me parece que fue muy importante la residencia de clínica, la formación clínica. Digamos, el juicio clínico que uno tiene, aún siendo después especialista, es diferente. Yo fui a Stanford después, cuando empecé la radioterapia. De la radioterapia mucho no sabía, porque era una época donde ahora hay muchas más residencias y muchas más formaciones. Y la verdad que ir a Stanford es la cuna de la radioterapia, y me recibieron con los brazos abiertos, y podía estar en los Ateneos, podía estar con todos, y además como que me ayudaban y me dieron un montón de pautas de cosas que podíamos hacer acá, porque cuando yo empecé con radioterapia, que empecé en Fleming tenía el primer equipo de radioterapia 3D, entonces nosotros pasábamos de marcar en placas radiográficas a hacer todo tridimensional, y ellos ya tenían ese equipamiento, entonces yo traje un montón de cosas, yo ya hacía mucho lo que se llama radioterapia corporal total por pacientes con trasplante, que en Fleming hicimos durante muchos años, después por cuestiones que hacen a la institución no se hizo más, pero la verdad que me resultó muy positivo. Expliquémosle a la gente, como para ver si llegan a dimensionar sin ser expertos en medicina, ese salto quali monstruoso a la radioterapia 3D. Significa que vos ya, al ver en 3 dimensiones, el momento que irradiás es mucho más preciso, tenés, ¿no? que el paradigma anterior.
Sí, para que te imagines, nosotros veníamos de lo que era la marcación en la piel, o sea, era como decir una cruz, un campo. por decir así, Sí, algo así, había una tinta acá hasta acá, especial claro. y se dibujaba Eso, con ubicanos, ¿qué año sería? palpaciones anatómicas, se Claro. palpaba. Luego aparecieron los aparatos de simulación, que eran radiografías que en bidimensional nos daba una pauta y podíamos seguir radiológicamente. Bueno, más o menos la próstata está por acá, en el pubis, acá era está una el así, digamos, ilíaco. claro. Claro, y entonces era un cuadrado, un rectángulo, y no sabíamos nada de qué hacían los rayos adentro. Y recién, bueno, en el año 95 acá llegó ese primer equipo de 95. radioterapia tridimensionalidad. Hay varias cosas que las seguimos siendo bidimensionales hasta que, bueno, ahora ya con toda la tecnología, que después hablaremos de la parte específica, es como decirte, bueno, ahora es ciencia ficción lo que podemos hacer. Claro. Pero en Stanford, la verdad que les agradezco porque realmente me recibieron como si fuera una más y participaba de todo, por más que yo, en cuanto a lo que era tecnología, no estábamos al nivel que ellos estaban en ese momento. Pero yo le explicaba qué era lo que nosotros teníamos y con las herramientas que nosotros teníamos. ¿Cómo lo resolvían? Ellos, claro, cómo lo resolvían y cómo ayudarnos a nosotros a hacer mejor tratamientos para los pacientes. Y ahora un poco volviendo porque traías la cuestión de Daniel y obviamente se habló también de tu papá. ¿Cómo funciona para el equilibrio, digamos, de un profesional que está bajo tanta presión también y de un profesional de alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, que está en la vanguardia del conocimiento? ¿Cómo se da ese desenchufe? ¿O el hospital o el instituto entra a casa igual? ¿Cómo hacen ustedes en ese equilibrio para decir, bueno, en un momento tenemos que dejar de hablar del tema o no? Es imposible y punto. ¿Cómo encuentran el equilibrio emocional para distraerse también? Sí. Bueno, es como yo, bueno, hablamos con Daniel, ¿no? Como que a uno le apasiona lo que hace. Entonces es como que no es una carga. No es una carga, como perfecto. decirte, no es una carga. Perfecto. Podemos discutir o podemos, cuando preparamos charlas, podemos complementarnos y se ayudarnos. muestran los borradores. Sí, porque imagínate, él hace cardio-onco, yo hago radioterapia, no sé, tórax, bueno, corazón, y por eso... tiene algo para contar. Claro, entonces siempre podemos intercambiar, que siempre es muy rico intercambiarse con otras cosas que no sean la de la especialidad de uno en particular. Y bueno, y sí, nosotros tenemos un lugar, un campo con animales, donde nos distraemos y hacemos otra cosa que no es medicina, aunque ahí nos podemos llevar cosas también para trabajar, pero y después va a ser tu propio hijo el que te va a hacer preguntas de cara a los exámenes, ¿no? Claro, y te va a traer el tema también. Tal cual, pero creo que como lo vivimos, algo... No es una carga. No, claro, no como una carga, como algo que nos gusta, no sé cómo Sí, no es que llevan el trabajo a la casa, sino una pasión. Llevan eso mismo. Mirá vos. Pasaron 18 minutos de las 4, separamos y después entramos para hablar con Carolina bien específicamente del trabajo de la radioterapia y los progresos que hay en la actualidad. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y muchas veces cuando se habla de radiación la palabra asusta, así que un poco, Carolina, la idea es que nos expliques qué es la radioterapia y qué le hace a las células tumorales principalmente, ¿no? Porque es una de las herramientas para el momento de enfrentar, digamos, esta enfermedad. Sí, bueno, lo que decís es tal cual, digamos, cuando uno ve entrar un paciente al consultorio de radioterapia es como, ¿qué es esto, no? ¿A dónde voy? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Y la radioterapia es una herramienta fundamental. Yo siempre digo que es una pata más en el tratamiento de la patología oncológica. Por un lado la cirugía, la quimio, la inmuno y la radioterapia. Imagínate vos que más del 50% de los pacientes en algún momento van a necesitar radioterapia. De todo el tipo de tumor, el 50%. El 50%. Es un montón. Y la radioterapia tiene roles curativos, tiene roles preventivos, o sea, posterior a un tratamiento curativo, como cirugía, radioterapia posterior. Tiene rol previo a la cirugía como tratamiento definitivo, porque incluso hay pacientes que por la eficacia de la radioterapia pueden en algunas patologías no llegar a la cirugía. Primero se prueba con... Por ejemplo, un tumor en el recto muy bajo, donde uno dice, bueno, la cirugía es una cirugía muy compleja, voy a intentar que este paciente, haciendo un tratamiento local, que es la radioterapia, ¿no? Que es la diferencia de la quimio, con una quimio acompañante, pueda no llegar porque se pueda desaparecer la lesión con ese tratamiento. Entonces, tiene un montón de lugares donde la radioterapia
se utiliza para el tratamiento y también a veces con criterios paliativos, mejorar síntomas, que no es menor en el caso de dolor, de sangrados o de otras cosas. Y con independencia de cómo haya sido en el pasado, ¿cuánto es real de esto de, bueno, me van a quemar, me van a irradiar, voy a tener un dolor intolerable? ¿Cómo se puede poner eso en su debido lugar, digamos? Mira, o sea, que la radioterapia, para que la gente entienda, es energía absorbida por el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Vos me preguntaste antes que no te lo contesté. ¿Por qué la radioterapia trata células tumorales? En realidad es porque pertenece dentro de la franja de radiaciones electromagnéticas, donde en una punta están las ondas de radio y en la otra punta están los rayos X de alta energía. Son ionizantes, eso significa que sobre el átomo le disparan un electrón, entonces queda inestable, y cuando eso va a la molécula, y tenemos que hablar de molécula de ADN, porque las células del tumor lo que tienen es justamente que no tienen freno de nuestro cuerpo, se van dividiendo. Solas, claro. Claro, entonces la radiación le pone ese freno desde afuera. Okay. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el efecto antitumoral de la radiación pasa por el efecto sobre, el más importante, sobre la ruptura del ADN de la célula tumoral. Y ahí viene, y empalmo con lo que me preguntaste después, que el efecto que tiene la radiación puede tener algunos efectos secundarios y que dependen el lugar a donde yo vaya a irradiar. Entonces, esto de que la radioterapia quema a todos, le produce a todos caída de cabello, le produce a todos náuseas, vómitos, no es así. Cada lugar que yo irradio puede tener su efecto colateral, y justamente lo que nos ha aportado la tecnología en toda su evolución es la posibilidad de apuntar al target, que es el blanco. De ser cada vez más preciso, claro, a dónde voy a irradiar. A dónde voy a irradiar, que puede ser un área, un nódulo, un órgano. Con técnicas actuales podemos irradiar lesiones de milímetros. Y eso también, nosotros cuando elegimos el mejor plan para un paciente, no solo nos fijamos en lo que tenemos que tratar, sino que es tan importante lo que tenemos que tratar como lo que tenemos que proteger. Entonces, con la tecnología nosotros podemos saber... Lo que no vas a tocar como daño colateral, ¿no? Claro. Hablábamos antes, por ejemplo, no sé, la mama, el pulmón, la mama, el corazón, el abdomen, a ver, en la mama izquierda y vamos a hablar. Por ejemplo, en el abdomen, no sé, voy a irradiar, no sé, algo en el abdomen, tengo que cuidar el riñón, tengo que cuidar el hígado, es decir, es tan importante lo que tengo que irradiar como lo que no tengo que irradiar. Y para todo eso, la tecnología, el juicio clínico del médico que está haciendo las planificaciones. En radioterapia somos un equipo, además de médicos, están los técnicos, que son quienes operan los equipos que tratan a los pacientes todos los días, y los físicos, que son quienes le dan la forma a cómo tienen que entrar los rayos a lo que nosotros necesitamos. O sea, ahí hacen el cálculo de cómo va a entrar el rayo al cuerpo, en qué ángulo y de qué manera. Exactamente. Y yendo al primer grupo que decías, quien opera los equipos, hace unos años había como una, no sé si esto está más... no democratizado, pero digamos más extendido, que realmente hay algunas asimetrías respecto del equipamiento médico, que hay equipamiento médico que no tiene casi margen de error, y quizás en países más pobres o en otros continentes todavía se irradia con algún equipamiento que va a aumentar ese daño colateral porque le pega un área más grande, ¿no? Tal cual. ¿Eso existe? Explicar un poquito cómo es esa brecha tecnológica y cómo se llama el equipo en sí. Es como en todo, ¿no? Los países menos desarrollados tenemos mucha disparidad en lo que es la tecnología. Entonces la tecnología ya quedan pocas, pero bombas de cobalto, que era lo que se usaba antes de los años 80 y después durante muchos años también en hospitales, ahora ya quedan muy poquitas. Eso daba radiación gamma que quemaba mucho la piel y no tenía precisión. Los aceleradores lineales son los equipos que emiten los rayos X de alta energía, que se llaman equipos de teleterapia, es decir, el rayo viene desde afuera y tiene que entrar al lugar donde tiene que ejercer su efecto, ¿no? Los aceleradores lineales, que son la máquina que emite la radiación, pero después está el lugar donde yo tengo que planificar cómo hacerlo, y quizá ahí es donde haya más diferencia entre los aceleradores lineales no son distintos entre sí, sino el equipo que puede después preparar dónde va a llegar. Claro, vos tenés el acelerador lineal y el planificador. Y los planificadores puedes hacer tratamientos tridimensionales, de intensidad modulada, guiados por imágenes, de estereotaxia, que son los tratamientos muy ablativos, que son de pocos días,
pero el acelerador lineal, que se llama así porque es el acelerador, acelera electrones para transformarse en rayos X. Esos aceleradores lineales son diferentes. Okay. Están los aceleradores lineales de mayor o los más nuevos. Por eso, esos son de diferente presión. Para explicar a la gente que sabe que en algún lugar hay un tomógrafo de 16 tanto y el otro de 2,56, bueno, en los aceleradores lineales también su grado de precisión se traduce en equipos más menos caros, que están distribuidos de una forma, en algunos países, más simétrica que en otras, sí. ¿no? Sí, okay. Sí. Bueno, y en ese sentido, nosotros por ahí de algunos lugares tenemos a capital, ¿no? Derivación de algunos lugares en provincia donde no tienen equipamiento y el paciente requiere tratamientos de mayor precisión por situaciones que involucran curación versus toxicidad, y los pacientes los derivan para los centros de mayor complejidad. ¿Y de qué depende esto de, digamos, donde muchas veces son 5 sesiones o a veces son semanas enteras? ¿De qué depende la longitud del tratamiento? Y depende, eso se llama fraccionamiento, que es el paciente se trata todos los días en general, y depende de las patologías que uno vaya a tratar. Okay. Los esquemas de tratamientos más cortos, que suelen ser de 5 días, 3 días o 2 días, son los esquemas que se llaman de hipofraccionamiento extremo y se usan para técnicas ablativas, que son técnicas de muy alta precisión para irradiar, por ejemplo, un ejemplo es más fácil por ahí con ejemplo, una persona que tiene un nódulo en el pulmón que no se puede operar porque sus condiciones clínicas no permiten que así sea, porque es de alto riesgo, existe con radiación desde afuera la técnica de SBRT que me permite irradiar el nódulo protegiendo todo lo que está alrededor. Y esa técnica se llama ablativa porque es tan alta la dosis que se da por cada uno de los días, que pueden ser en 1, en 3 o en 5, que no pasa de ahí, es tan alta que es como si fuera un láser, que mata la célula del tumor. Claro. O sea, mata el área del tumor. Entonces, esos son esquemas cortos. Luego depende, si los criterios de tratamiento son curativos, por ejemplo, el cáncer de próstata, durante muchos años se trató con esquemas largos, porque necesita alta dosis para curarse, solo con rayos. Entonces eran 2 meses, 8 semanas. Es porque no va a haber otra cosa, no va a haber cirugía, no hay ni cirugía, nada, puede haber hormonoterapia si es de alto riesgo, pero va a haber radioterapia. Okay. Ahora, con la tecnología, esos esquemas de 8 semanas que implican para el paciente... Sí, es un estrés fenomenal, claro. Digamos, tiene unas cuestiones colaterales que son trabajo, digamos, llegar... Cansancio. Se pudieron acortar con la tecnología de guía por imágenes a 4 semanas, e incluso ahora esquemas de radioterapias estereotácticas que lo permiten hacer en 5 días. Okay. Entonces, toda la tecnología ha permitido... y todo va en pro de acortar los tratamientos. Así que las dosis dependen de los criterios, dependen del sistema que uno utilice para tratar a esos pacientes, y dependen también de, por ejemplo, si el tratamiento es adyuvante, es neoadyuvante, o sea, si es prequirúrgico, si es posquirúrgico. Es decir, hay varias variables, y por eso cuando el paciente viene y me dice, el médico me dijo que tengo que venir 5 semanas. Y por ahí, en realidad somos nosotros los que vamos a calibrar, claro, todo el tiempo. Nuestra consulta de primera vez con el paciente es una consulta larga, es una hora o más, porque nosotros tenemos que interrogar, no solo por la que viene, porque yo no trato un tumor de próstata, yo trato a un señor que tiene además, entonces toda su cuestión clínica es tan importante también para definir cómo se va a llevar a cabo el tratamiento. Si puede soportar el tratamiento y cuál es la mejor forma. Y cuál es la mejor forma de dárselo. Porque por ahí el señor vive lejos, entonces le va a convenir hacerlo en 5 días y no en 2 meses. Por ahí tiene otra patología que no se puede suspender lo que está haciendo por la otra patología, entonces lo tengo que hacer más corto. Por ahí no puedo hacerlo más corto porque tiene mucha sintomatología. Entonces, o sea que si además es muy importante, tuviese una enfermedad crónica, te influye mucho a vos en tu decisión. A veces depende, si esa enfermedad crónica está siendo tratada con alguna medicación que puede hacer que sea sensibilizante a los rayos, nosotros tenemos que saberlo y tenemos que decir, bueno, entonces tenemos que suspender la medicación este periodo y lo tratamos y después retomarla. Entonces, Carolina, en tu día a día, ¿con qué otros especialistas sos con los que más horas pasás? ¿Con el oncólogo? Con los oncólogos, con los que interactuamos permanentemente porque estamos en comité de todo. Con cardiólogos no siempre, no necesariamente. Bueno, en la parte de cardio-oncología especialmente, nosotros interactuamos mucho porque la patología más frecuente es cáncer de mama. Claro. Entonces, y no solo cáncer de mama, pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de esófago, toda la situación en la cual el corazón esté cerca, nosotros tenemos que tener una valoración basal. Okay. Porque, digamos,
pulmón, en esófago, que además comparten otros factores de riesgos coronarios, la radioterapia tiene un límite de dosis que muchas veces se sobrepasa por la localización. No es lo mismo que esté en el lóbulo superior que está atrás del corazón la lesión. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cáncer de mama izquierda, pasó algo muy curioso, una publicación en el año 2000 y pico, no me acuerdo la fecha exacta, donde se asustó a toda la comunidad médica y pacientes también, en el New England, donde decía que por cada grade de rayos que se incrementaba la dosis en el corazón, la mortalidad cardiovascular era muy alta. Era muy alta. Entonces, eso imagínate, era como, no me irradio. No, claro. Entonces, hay que explicarle a la persona que eso no pasa, y nosotros tenemos en seguimiento las pacientes desde el año 95 que se irradian la mama izquierda con el departamento de cardio-oncología para evaluar tasas de eventos alejados. Entonces, sabemos que esas pacientes están controladas y cuidadas. ¿Y cuál crees vos hoy que es el próximo salto cualitativo que va a dar tu disciplina? ¿O que realmente decís es una deuda que como ciencia la radioterapia tiene todavía? Bueno, en primer lugar, si tuviera que ser, debería tener acceso, todos deberían tener acceso a la misma acceso, posibilidad, sí, ¿no? Claro, eso reducir asimetría seguro. En cuanto a lo que es la tecnología, la verdad que tenemos mucha tecnología. Ahora no tenemos nosotros, pero hay algunos centros que lo están desarrollando, que es guiarse por resonancia. Nosotros ya tenemos en cuestiones de por ejemplo, inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, como todo el mundo los va a reemplazar, no nos va a reemplazar. Como que radioterapia guiada por imágenes, digamos. La radioterapia guiada por imágenes ya la tenemos, que es mirar en tiempo real, en el momento que la persona se está irradiando. ¿No? Y esto, si le pegaron o no a la célula. El ejemplo más claro que uno puede dar con eso es en próstata, porque la próstata o pulmón. Próstata tiene atrás el recto y delante la vejiga. Entonces, si la persona tiene algún contenido en el recto que no estaba el día de la tomografía, que tiene que ser exactamente igual, para programar una radioterapia se requiere siempre una tomografía. Es el mapa para que yo pueda desarrollar después lo que tengo que hacer. Todas las instrucciones del equipo, el físico, todo. Todo. Entonces, con eso yo tengo que... Y después se tiene que reproducir exactamente lo mismo. Y el intestino es muy variable. Entonces, en la guía por imagen nosotros vemos en tiempo real, y si la persona tiene materia fecal o no está la vejiga igual de llena, tenemos que bajarlo, mandarlo a que tenga la misma condición. Es como que tenemos que adaptar el tratamiento a la situación ese momento en de que se encuentra el cuerpo. Bueno, esto que se hace ahora en forma artesanal, hay algunos equipos con resonancia que lo están haciendo con inteligencia artificial. Se llama radioterapia adaptativa, que es adaptar cada día a diferentes volúmenes. El otro ejemplo es cáncer de cuello del útero, que tiene el útero, si está muy duro porque tiene el tumor de cuello del útero, no cae. Entonces la vejiga y el recto van a tener una posición X, pero cuando empieza a responder... Todo ese microcálculo lo hace la inteligencia artificial. Eso están en vías de... En vías de, ¿sí? Ahora lo hacemos nosotros, visualizando la guía por imágenes, proyectan. Replanificando cada día si cambia mucho, porque en realidad, si me cambia, se me sale lo que tengo que irradiar del campo radiante. Del campo de radiante. Entonces, es todo muy interesante, la verdad que sí. Pasaron 34 minutos de las 4 de la tarde, separamos y venimos con Griselda también, ¿no? Muy bien. FUCA es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en FUCA Comunidad. Bueno, ¿cómo haces para comunicarte en la tarde de FUCA Streaming? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y si no por el Instagram en @fundación_FUCA. Y si querés ayudar a la fundación y justamente participar del resto de las actividades y conocernos mucho más, ahí, en escaneando ese código QR vas a entrar a fuca.org.ar y hay distintas formas de participar y ayudarnos como pequeño donante recurrente, como gran donante, bueno, como varias cosas que después más adelante voy a comentarles y que tiene que ver con la actualidad de la organización. Y como ustedes saben, antes de continuar con la otra entrevista, queremos tomarnos un minuto para hablar de lo orgulloso que estamos del programa Aulas Abiertas de FUCA, que está en su año número 29 de implementación ininterrumpida, que es justamente el programa dedicado a los chicos de los últimos chicos y chicas de los últimos 2 años del colegio secundario, donde se da este taller de concientización y prevención
del cáncer, buscando justamente fomentar los hábitos de una vida saludable, que como ustedes saben puede reducir hasta un 40% los tumores, y trabajando justamente en la importancia de los chequeos, porque como siempre bien decimos, 3 de cada 4 tumores pueden sanar si hay una detección precoz. Y para hablar entonces ahora de una super implementación de aulas abiertas que vamos a hacer próximamente en Resistencia Chaco, está en línea Griselda Loco, que es integrante del Colegio Piacentini. No sé si estás, Griselda, ahí. ¿Cómo va? Acá está, muy bien, Guido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo Buenas bien? tardes. Muy contenta. Muchas gracias por este espacio que nos dan a Resistencia Chaco del Colegio Integral Piacentini. No, sabés que los queremos un montón. Bueno, Griselda es la creadora y líder de la Brigada Fuca. Te veo con algún merch de Fuca ahí arriba de tu cabeza, muy puesto de manera muy... Y está el robot Reinaldo también. Está el Ahí robot está el Reinaldo. robot. Sí. Contanos un Reinaldo poquito nos de eso. acompaña Arranquemos siempre. por eso. Volvernos a contar la historia del doctor Reinaldo, del robot Reinaldo, qué chicos lo hicieron, de qué año eran y demás, y cómo fue la idea. Bueno, en una feria del libro que hacemos Ajá. todos los años, estaban en el taller de tecnología y decidieron armar robots. Un grupo de niños de 5º grado Chiquito, decidió muy bien. armar un robot que cura el cáncer. Ok. Bueno, de ahí salió este robot que es muy querido acá en la escuela, famoso, digamos, y una niña también de 4º grado, creo, le puso Reinaldo, en honor a nuestro doctor Reinaldo Chacón de la Presidente de Fuca. Alexander Fleming. Y presidente de Fuca. Bueno, Griselda, ¿qué se siente, digamos, haber trabajado ya todos estos años y tener el programa consolidado dentro de la escuela? Porque ya son distintas generaciones que han ido egresando con una conciencia muy particular del cáncer que no deben tener otros jóvenes de Resistencia, porque no es un tópico del cual se hable todo el tiempo, y sin embargo en el Colegio Piacentini sí. Bueno, es una satisfacción enorme la que siento yo de haber podido lograr esto y con la continuidad, la secuencia de 10 años. Mi historia es así. A mí me opera el doctor Huerta en el Fleming hace 10 años y ahí yo conozco el stand de Fuca. Okay. Bueno, desde ahí invento crear esta brigada Fuca que es para todos los chicos de nivel inicial y primaria. En realidad la brigada está compuesta por niños de primaria, es decir, de 6 a 11, 12 años. Ellos son los voluntarios de FUCA. Claro. Y yo lo hago con una formalidad, digamos, divertida, porque cada 2 meses más o menos hago una reunión en un salón, preparo una cartelera, un pizarrón, ahí me están viendo, ahí está, con sí, una lo veo. información atractiva, y viene el que quiere. Y lo hago durante los recreos, que son breves, 15, hay veces que pido 5 minutitos más para poder informar, hacerlos participar, y ahí es donde uno se llena el corazón de alegría, porque todos se interesan o tienen relación con esta enfermedad que yo casi siempre y permanentemente digo que el cáncer se cura. ¿Cómo me curé yo? Entonces cuento un poco mi historia y por supuesto que ellos, por su pensamiento concreto, le dan mucha importancia a todas las cosas, a los objetos. Yo muestro imágenes, los los lazos siempre están presentes. Mirá, ahí está. Ellos mismos los confeccionan y bueno, y tenemos distintas maneras de reunir fondos. Entonces, por eso yo los entusiasmo. Le contamos a la gente que, digamos, el Colegio Piacentini es como muy querido por FUCA. FUCA no tiene formalmente sucursales. FUCA, a diferencia de todas las asociaciones civiles, no tiene filiales. Pero si tuviese, digamos, pero sí tiene lugares donde es más fuerte que otro. Y realmente nosotros sentimos que en Resistencia Chaco hay una de estas filiales o una de estas sedes informales de la organización empujada por Griselda,
que recibe siempre lo poquito o mucho que le podemos mandar en términos de material educativo, los pins, los lazos, algún merchandising y demás, porque sabemos que trabajan muy bien, porque sabemos que hacen de cada niño y cada niña un agente replicador, primero de un tema que es poner el cáncer sobre la mesa y dejar que no sea un tema tabú y que lo puedan dialogar. Y después la formación que reciben, digamos, para que en sus casas puedan llevar este mensaje que tiene que ver con los chequeos y que tiene que ver también con un mensaje de vida. Y por esa razón estamos súper contentos de contar que el 17 de junio vamos a estar allá, va a viajar la coordinadora del programa, que es Laura Álvarez, vamos a dar las charlas bien de aulas abiertas presencial, con uno de los ex becarios, con el doctor Roa. Ya me estoy disculpando, Griselda, de que no voy a poder estar, pero pronto voy a ir ahí. A veces son cuestiones de las ONGs y los presupuestos y Los estamos la forma de esperando desde ya. eficientizar todo. Sí, no, pero yo tengo que ir porque yo ya estoy muy vinculado emocionalmente con esto. Creo que FUCA no es solamente federal porque su red de becarios está en todo el país, sino que es federal por la cantidad de voluntarios, y para mí el espíritu de FUCA está en Carolina, que está hoy acá, que se vino, que dejó su agenda, y si tiene que dar una charla está con nosotros, y lo mismo con su esposo, y lo mismo con Martín Ángel, o con cualquiera de los médicos, algunos que ya no están en el IAF, y es también los voluntarios que están detrás de la cena, que voy a hablar en un ratito, y hasta el más chiquito de tus alumnos, también ahí en el Colegio Piacentini. Entonces el voluntariado de FUCA es muy fuerte, es muy transversal, y cada uno en su posibilidad da lo más rico que hoy tiene el ser humano en la posmodernidad, que es el tiempo, por nada, desinteresadamente, por esta causa que es muy noble y muy legítima. Y bueno, desde allá estamos súper contentos y esperamos que salga todo bien y que haya muchísimos chicos y chicas escuchando las charlas ese día. Bueno, muchas gracias, Guido, muy, muy amable, siempre tan atentos, desde Daniela Calegari, Acá te están mirando, Laura Jorge. Álvarez, Marta del Stan, bueno, y para qué decirles mi doctor Matías Chacón. Bueno, y acá está Bueno, que también Carolina. me ha prometido que va a venir a Resistencia. Seguro también va a ir. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. Carolina, ¿qué pensás vos en términos del trabajo que hay que hacer en materia de prevención y con los jóvenes? ¿Cuáles crees vos que son los hábitos saludables que todavía son los más importantes que hay que reforzar en ese grupo etario de la sociedad? Bueno, yo creo que Perdón, ¿me puedo sacar Sí, esto? claro. Me siento. Bueno, creo que los jóvenes quizá en muchas cosas tienen más conciencia que nosotros, que han ido escuchando, y creo que son el futuro, y ellos también pueden ayudar a los no tan jóvenes a tomar ciertas conciencias. Hábitos saludables, no fumar, hacer los controles cuando corresponden, lo que está mostrando Griselda ahí en Chaco, el compromiso que tienen los chicos. Yo creo que es importantísimo, es el grupo. Bueno, el programa de aulas abiertas es increíble, ¿no? Sí. Y las preguntas que hacen los chicos, que uno se queda a veces como pasmado, y los chicos por ahí... y un programa que toma registro de la realidad. Un registro, es distinto un programa que tiene 29 años y se quedó en un lugar, a un programa como este que hoy está con el asunto del vapeo, y quizás ya no tanto del otro cigarrillo, porque los chicos están preguntando por eso, porque la nueva tentación tiene que ver con esa cuestión. Está en la tapa de los diarios y en un montón de lugares. Sí. Esta semana a mí me tocó ver un lugar ya donde directamente lo puso en la vidriera, pero a cielo abierto, producto de la desregulación que se produjo el otro día, y habrá que preparar también la posición institucional de FUCA respecto de eso, varios temas complejos que vienen para adelante. Pero bueno, Griselda, nosotros desde acá darte toda la fuerza y sobre todo también respetar mucho el trabajo que hacen como escuela. Yo estaba mirando los datos que se publicaron hoy por este juicio, digamos, que perdió la provincia de Buenos Aires, que tiene que indemnizar a una familia con 19 millones de pesos por bullying que sufrió un chico en una escuela de Chivilcoy, una escuela pública. Miraba 2 o 3 datos nada más, ¿no? Para Bullying Sin Fronteras, que es una organización internacional, en Argentina hubo 140.000 casos de bullying grave entre 2024 y 2025. Estamos en el top 10 mundial de bullying en Argentina. Yo coincido, ya lo he dicho varias veces y me saco acá el sombrero de director ejecutivo de FUCA
para no dejar a la organización en un juicio de valor mío, para mí la ley de convivencia escolar no está funcionando. En la Ciudad de Buenos Aires el 66% de los menores entre 12 y 18 años ya sufrió bullying, el 77% en situaciones de violencia que fueron en el ámbito escolar, y ustedes están trabajando bien en el otro sentido. No solamente en hacer de la escuela un lugar de convivencia pacífica y de integrarlo con distintos valores, sino además de que puedan trabajar por un objetivo trascendente que lograr la concientización de lo que ocurra fuera de la escuela, que es el concepto de comunidad educativa. Así que desde ese lugar, gracias. Bueno, es maravilloso todo lo que uno puede conseguir, como decía la doctora, en tempranas edades, porque hasta los chiquitos del jardín de 4 o 5 años se interesan, hacen preguntas. Cuando vamos con las alcancías, que es una de las técnicas que usamos para tener colaboración de los papás. Les quiero contar de un círculo virtuoso que se ha hecho este año con las familias y los uniformes, la ropa que traen a la escuela. Me donan la ropa, los uniformes del colegio que quedan chicos, yo los expongo y los vendo con muy buen precio, y es impresionante cómo se ha ido haciendo esta cadena entre madres, padres, claro, que me traen camperas, remeras, chombas, polleras, y los vendemos, y esto es lo poco o mucho que representa para nosotros, y les enviamos al Fleming de Buenos Aires, a FUCA. No, siempre va a ser mucho, y además es el corazón y el espíritu con el que lo hacen. Griselda, mil gracias por este contacto, y espero que el 17 salga todo hermoso como lo estamos planificando. Del lado nuestro ponemos muchas ganas, y ustedes el profesionalismo de siempre. Programando todo para que así sea. Dale, bueno, así gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chau, Pasaba chau. Griselda Loco, integrante del Colegio Piacentini, donde está uno de los grupos más activos de FUCA en el interior del país, como hay otros, yo sé, en Paraná, como hay una en Adelia María Córdoba que nos están esperando, y si así las cosas medio como que se alinean y también los aliados se ponen un poco así más dadivosos y con más pilas, seguramente podremos hacer algo entre julio y agosto. Separamos y vuelvo ya para el mangueo formal, porque ya estoy en esa impronta. Fundación Cáncer. Unimos la ciencia y la vida. Faltan 11 minutos para las 5 de la tarde en toda la República Argentina. Queremos compartir con algo muy hermoso que nos pasó hace muy poquitos días, y justamente tuvo que ver con el taller Luzca Bien, Siéntase Mejor, que bueno, se hizo en FUCA y que tiene que ver justamente con esta iniciativa de la Cámara, ¿no?, de Perfumería y de Cosmética. Así que le mandamos un beso gigante y un agradecimiento enorme a Gisela Gulli. Ahí estamos viendo algunas de las fotos que se hicieron en este último taller, donde tuvimos más de 8 o 9 participantes que aprendieron, digamos, el automaquillaje, y que desde ahí llega la autoestima de poder continuar con el tratamiento y de sentirse empoderadas, y todo lo que ocurre del lado de lo psicológico, ¿no?, cuando podés volver a sentirte linda y demás. ¿No es cierto? Creo que independiente de las disciplinas, esto siempre, cuanto más fuerte estás de ánimo, mejor trabaja todo el cuerpo y mejor tratamiento, sea el de inmuno, sea el de quimio, cualquiera de ellos. Todos los tratamientos por igual necesitan esta cuestión. Así que le mandamos un agradecimiento muy grande a todo el equipo de voluntarias que pone el corazón, y a cada una de las pacientes que se acercaron a compartir. Bueno, hermoso video que después, obviamente, la actividad en detalle la pueden encontrar en las redes sociales de FUCA.
Y por otro lado, está ocurriendo en este mismo momento el ASCO 2026. La ciencia argentina está marcando el rumbo de la oncología global en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago. Y desde FUCA lo vivimos con una emoción muy, pero muy inmensa, ya que dos queridos referentes de nuestra casa están teniendo un rol protagónico internacional. El doctor Matías Chacón, quien además de asumir la presidencia del Comité de Asuntos Internacionales de ASCO, está trabajando como chair de la ascensión oral de melanoma y es expositor de los hallazgos más relevantes del año en su área. Y por otro lado, el doctor Juan Manuel O'Connor, a cargo de la moderación de un panel clave de debate sobre inmunoterapia y terapéutica del desarrollo. Verlos liderar espacios de vanguardia nos llena de orgullo porque son la base de FUCA. Ambos iniciaron su carrera como becario. Bueno, ese posteo impresionante, fue viral, ya superó todas las visualizaciones de todos los demás sumados. El de Juan Manuel también estuvo muy bien. Y ahora estas son fotos de horas, de hace muy poquitos minutos, horas, en donde becarios de FUCA, yo acá solo puedo identificar a Claudio Martín, creo que también está el doctor Esteso en una de las fotos, Martín Ángel, bueno, obviamente Matías Chacón, Juan Manuel O'Connor, el doctor Augusto, que ahora se me fue el apellido, Victoria Costanzo, bueno, todos brillando y llevando también acá al doctor Roa, que va después. ¿Qué es esto, FUCA? Es estar en Chicago, en la vanguardia de la oncología mundial, señalando un poquito el rumbo hacia dónde tiene que ir la disciplina, ir al colegio Piacentini a poder explicarle a los chiquitos y chiquitas de mediana edad cómo tienen que llevar un mensaje de concientización a la casa. Y eso es lo que hace una organización grande. Así que bueno, los felicitamos a todos y justamente a todos los ex becarios que mandaron sus fotos, un gracias totales desde acá, porque va a quedar muy lindo después en el YouTube, va a quedar muy lindo. Bueno, seguimos. Nos entusiasma muchísimo convocarlos a una nueva edición de La Noche FUCA, el próximo martes 8 de septiembre a las 20 horas en La Rural, en la central de La Rural. Justamente vamos a preparar nuestro tradicional encuentro anual, el espacio donde consolidamos la misión que nos guía para todos los días, que es unir la ciencia y la vida. Ustedes saben que todo lo recaudado va a tres grandes acciones: la investigación científica de vanguardia para innovar en tratamientos, las becas de formación para capacitar a los médicos especialistas en oncología y los programas federales de prevención, concientización y educación del cáncer, como justamente la actividad que acabamos de hablar, que se va a hacer ahora a mediados de junio. Para conocer las opciones de participación y reservar tu lugar, muy fácil, fuca.org.ar/cena o nos inscribís a info@fuca.org.ar, que ya empezamos con la preventa de las mesas corporativas, de las tarjetas sociales, de los sponsors en especie, bueno, de todo. FUCA modo venta o FUCA modelo fundraising, porque bueno, justamente las organizaciones necesitan de estas actividades para financiar sus cuestiones. Y yo desde este lugar quiero agradecer muchísimo a los que ya están apoyando desde estos primeros meses, porque en el fondo falta bastante todavía, pero hay empresas que ya se la han jugado y están con nosotros, donantes en especie que están acercando sus productos y hacen que sea inhabitable la oficina, pero por una buena causa, que vamos acumulando la caja de las cosas que nos regalan, y hasta así, no lo podemos decir, pero es de esos artistas que ya están a punto de confirmarnos que van a estar con nosotros en lo que sería uno de los shows de esa noche. Nada, ya les vamos a agradecer en público. Estamos así cerrando cositas que ni siquiera depende de ellos, dependen más de las posibilidades técnicas y de lo nuestro para que puedan estar. Así que tener semejante buena onda de tantos actores diferentes de la sociedad para empujar esto siempre nos sorprende y es un mimo al alma. Así que La Noche FUCA, no te puedes quedar afuera, info@fuca.org.ar, y como dije en el otro reel, voy a seguir machacando con esto, hasta el 7 de septiembre a la noche, digamos, hasta el día anterior. Ahora sí, separamos y cuando los últimos 6 minutos vamos a hablar con Carolina algunos temas que nos quedaron pendientes ligados justamente a su disciplina. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, sí puedo contar que va a estar en la conducción de La Noche FUCA Gabriela Sobrado y Guillermo Lobo, así que ese sí es un pequeño adelanto que podíamos dar, y después, según vayan transcurriendo los programas, les iremos contando más cosas. Bueno,
Carolina, regresando un poco a todo esto que nos fue llevando, digamos, el día de hoy, ¿cómo crees que tiene que ser la integración entre el paciente, la persona que va a dirigir ese tratamiento de radioterapia y la familia? ¿Y cómo te ayudás entonces, o no, con psicólogos y demás? ¿Cómo se hace esa primera...? Bueno, nosotros tenemos la ventaja, digamos, de estar en Fleming, por lo que decíamos antes, que no todos los lugares tienen esas. No. Centros de radioterapia hay muchos que están como externos. La verdad que en ese sentido para nosotros es una enorme ventaja porque tenemos mucho apoyo, es levantarnos del consultorio, ir al de al lado y hablar con el oncólogo. Entonces, y vos me decías los especialistas, bueno, con todos, cardiólogos, urólogos, con cirujanos, todos los que, mastólogos, todos los que participamos del tratamiento de esa persona en particular. Psico-oncología, que es muy importante. Muchas veces el paciente viene para averiguar sobre radioterapia, pero terminamos hablando que por las emociones, porque se siente así, asá, entonces uno le sugiere, mira, ¿por qué no haces una consulta con psico-oncología? Te va a ayudar a transcurrir este pedacito que te toca en este momento. Y la mayoría de la gente viene con su familia, sobre todo a la primera consulta, porque como hay tanto desconocimiento en qué es la radioterapia, qué me va a pasar, cómo me voy a sentir bien, me voy a sentir mal, hay mucho mito, realmente hay que desmistificarla, decirle la verdad a la gente que tiene la libertad de preguntar lo que quiere. Nosotros tenemos la obligación de contestarle lo que ellos necesitan y de contenerlos. ¿Y cuál te parece el más peligroso de esos mitos hoy ya en 2026? Te diría que varios, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, bueno, la parte de la radioterapia del tórax y la parte de mama izquierda y corazón son como algo bastante preguntado. Luego, si todos preguntan si se les va a caer el pelo, y no, se va a caer el pelo si uno irradia la zona donde hay cabello, por una patología en particular, pero... Y después también hacerlos comprender que los rayos son al lugar, son locales. Entonces, si una persona se está irradiando X lugar y tiene algo que esté completamente alejado, que no deje de darle importancia a ese síntoma, que puede tener cualquier otra cosa que ver, y no atribuirlo a la radioterapia, porque todo el mundo dice, como te estás irradiando te va a pasar eso, porque eso es por la radioterapia. Y podías estar haciendo otra enfermedad. Sí, tal cual. La cuestión de la piel, que eso era verdad, cuando se rodeaban con cobalto se dañaba mucho la piel, pero en la actualidad vemos pocas toxicidades en la piel. Y después sí hay lugares que uno irradia que sabemos, y eso es muy importante, que nosotros le podamos explicar y avisar al paciente que le van a pasar las cosas. Entonces la persona cuando le pasa no se asusta. Entonces está bueno esto cuando se irradia la parte de cuello, cabeza y cuello, como se llama, bueno, ahí hay mucha mucosa, el paciente va a tener molestias, pero se curan con rayos. Entonces es como decirte, bueno, me curo, me va a costar esta molestia, pero hay medicación que te la puede mejorar, y sabe que esta molestia es para curarte. Por ahí una persona que la van a operar se banca el dolor posoperatorio, porque sabe que se operó, pero con los rayos esa parte es más difícil. Pero es nuestra tarea poder explicárselo y darnos el tiempo necesario que necesita cada paciente para que ellos lo comprendan. Entonces no tomar tanto como referencia ese pariente, ese conocido a la que se le hizo radio hace 20 años, porque ya está, cambió. No va a ser así, no. Hay que ir y estar y escuchar cuál es el tratamiento que hoy la ciencia te va a ofrecer. Tal cual. Y obviamente en la medida de lo posible estar siempre con esa contención emocional, ¿no? Tal cual. Carolina, muchísimas gracias en serio por haber estado. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero haber sido clara. Sí, pero los conceptos. Bueno, vamos cerrando entonces el programa del día de hoy. Un saludo muy grande para Estela, fan número 1 de Fuca Streaming. Se va de vacaciones, ve el programa, está con otra actividad y se hace el lugar para ver el programa. Se superpuso y lo ve después. Y con un sentido muy agudo también para ir rescatando lo que hacemos bien y lo que podemos ir mejorando. Así que lo hace obviamente desde un cariño muy especial, pero también es una fan muy querida por nosotros. Estuvo el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica, Florencia Sánchez en la producción general, Daniela Calegari en la producción ejecutiva, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto la seguimos en las redes. Chau, chau.